hay una estructura que es cartilaginosa, que se llama menisco, en la cual va a soportar a manera de un amortiguador el proceso de la marcha, la bipedestación, las actividades físicas, laborales, deportivas, X, en los cuales el amortiguador va a sufrir un envejecimiento y un deterioro estructural que lo va a llevar también a un cambio de su morfología. Llamemos desde el punto de vista patológico una degeneración meniscal, que es muy diferente a una ruptura meniscal, ¿no? Es diferente un menisco roto que un menisco degenerado. Ahora, el degenerarse, es decir, el envejecer, el modificarse, el transformarse, también puede serlo proclive, susceptible de que se rompa. Y esto lógicamente es absolutamente viable en cualquier edad de la vida, en cualquier actividad de la vida. Ahora, hay otros componentes que se llaman los ligamentos, que son estructuras de colágeno, estructuras estrictamente articulares, ¿no? Nunca vamos a encontrar un ligamento en medio de una diáfisis, son estructuras articulares, como su nombre lo dice, liga, une dos huesos y forma una articulación que en conjunto a la cápsula articular van a generar los estabilizadores de las articulaciones. Los ligamentos no generan movimiento, son los músculos, los tendones. Los ligamentos no generan fuerza, son los músculos, los tendones y el hueso. Lo que hacen los ligamentos son estabilizar las articulaciones desde el punto de vista estructural. Como decir, son los elementos periféricos que van a hacer que la articulación cumpla un solo tipo de movimiento. En el caso de la rodilla, tenemos la bisagra de la rodilla, que es la flexoextensión, que está relacionado directamente a la estabilidad, a la indemnidad del ligamento colateral externo, colateral interno y los ligamentos cruzados. No existe, por favor, el ligamento rotuliano. El rotuliano es un tendón que va de la tuberosidad anterior de la tibia al polo inferior de la rótula. Entonces, no se puede interpretar el ligamento rotuliano, no existe ese ligamento. Hay un ligamento femorotibial, hay un ligamento cruzado, X, pero la rótula, el tendón rotuliano no es un ligamento, son de estructuras anatómicamente totalmente diferentes. Entonces vamos a comenzar, y le hemos pedido a Wendy que lo ha trabajado adecuadamente, porque no podemos mezclar papas con camote, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por menisco y después vamos a hablar de ligamento. Aunque ambos coexisten en la misma articulación, lógicamente el mecanismo, el examen físico, los exámenes auxiliares, el examen físico es totalmente diferente. Entonces vamos a empezar hablando por menisco, ¿ya? A ver, Shaonin, háblame de la anatomía de los meniscos. ¿Qué has revisado tú sobre los meniscos? Todo lo que sea anatómico, todavía no entremos en la patología. Todo lo que sea anatómico y normal. Ok, doctor. En cuanto a los meniscos, tengo entendido que en cuanto a su estructura, podríamos mencionarlo principalmente que en la parte medial tenemos que es circular, ¿no? Tiene una forma circular y en la parte lateral tiene forma de C, ¿no? Eso en cuanto a su forma, podríamos decirlo así. No tanto en la parte, sino tenemos, en primer lugar, tenemos dos meniscos. Un menisco interno y un menisco externo. ¿No es cierto? Ambos tienen una peculiaridad anatómica que es, digamos, clásica, pero ahí radica lo que tú nos estás explicando de que uno tiene forma de C y el otro tiene forma de O. A ver, vamos a ver. Solito por acá, solito por acá. Muy bien. Entonces, esto que estamos viendo acá es la rodilla. Entonces aquí tenemos los meniscos. Un menisco interno y un menisco externo. Ahora dime, ¿cuál tiene forma de C y cuál tiene forma de O? Tengo entendido que el que es interno es circular y el que es externo es en forma de C. Bien. Aquí vamos a ver un poquito más gráfico, de que el interno tiene forma de C. Acuérdense de que el paciente se internó para curarse. Se internó, se internó, se internó. La C es el interno tiene forma de C, el paciente se internó. Y la O, y el externo, perdón, tiene forma de O. No literalmente una O, porque no es cerrado 360 grados, hay un vértice, pero los cuernos están más aproximados uno al otro. Por eso el interno tiene forma de C y el externo tiene forma de O. ¿Qué más?
¿Qué otra característica anatómica has revisado del menisco? Son de tipo fibrocartilaginoso, ¿no? Eh, Perfecto. ¿Qué más? tienen, mm, tienen ¿Cuántas una forma, partes tiene un menisco? ¿Qué partes tiene un menisco? tres partes, doctor. ¿Cuáles son? Eh, ay, no recuerdo. Si te vas a acordar si lo ves. El menisco tiene un cuerno posterior, un cuerno anterior y un cuerpo. Topográficamente, porque eso nos sirve para interpretar, por ejemplo, la lectura de las resonancias magnéticas. Uno encuentra y dice lesión radial, lesión horizontal del cuerno anterior del menisco interno, lesión en asa de balde del cuerpo del menisco externo. Entonces, es más que nada una ubicación topográfica la que nos va a permitir identificar la lesión. Pero ahora yo pregunto, ¿cuáles son las zonas de un menisco? Porque una cosa son las partes y otra cosa son las zonas. ¿Cuáles son las zonas de un menisco? Jean-Pierre. Um, son tres zonas, las zonas ¿Cuáles que son? son más irrigadas, la más externa, la zona media que es la transición y la zona menos irrigada que es la interna. De acuerdo. En la forma práctica le llamamos zona roja, zona blanca y zona rosada, ¿no? Roja porque tiene más vascularización, blanca porque es avascular prácticamente. ¿Y cuál sería la trascendencia de estas zonas? O sea, ¿de qué me sirve como médico, como traumatólogo, como paciente en todo caso, entender que mi menisco tiene zonas? ¿En qué trasciende la irrigación de un menisco en relación a la lesión y su localización? Las lesiones externas sangrarían más de las internas y además si las internas, es decir, si hay lesión externa, las internas no van a tener irrigación ni la de transición. Es decir, que una lesión externa implica lesiones también mediales internas, ¿no? Bueno, esto es en la orientación, pero más o menos es, como bien has dicho, las lesiones periféricas, no le llamemos tanto externas para no confundirnos, porque se puede confundir que es el menisco externo, o el menisco externo, perdón. Las lesiones periféricas son más sangrantes, probablemente quizás tenga hemartrosis en el caso de una ruptura de esta zona, pero más que nada va por el principio de que si yo tengo aquí una lesión y sé que es una lesión de una zona que sangra, esa lesión yo podría suturarla y cicatrizaría, porque está irrigada. En cambio, en la zona blanca, que es avascular y muy delgada, probablemente no sea viable una sutura, una reparación, porque al no haber circulación, no haber irrigación, no va a haber cicatrización. Entonces sería insulso un intento de sutura. Habitualmente las zonas periféricas, las lesiones periféricas son las que se suturan. Vamos más allá. Dependiendo de la cronicidad de la lesión, también no por ser periférica, va a ser suturable. No ser suturable, probablemente el paciente tenga una evolución totalmente diferente y totalmente compleja en relación al dolor, a la evolución de la artrosis. Y ahora una pregunta que se cae de madura. ¿Cuál es la irrigación de un menisco? Diego Tupa, ¿cuál es la irrigación de los meniscos? Doctor, serían las arterias geniculares. Geniculares, ¿dependiente de quién? ¿Rama de quién? Eh, Creo que era la superior, la rama superior de las geniculares Las e geniculares inferior. son dos grupos de ramas, las externas y las internas, que van de periferia y de cápsula hacia la rótula, ¿no es cierto? En un lado hay tres, en un lado hay dos, medial, lateral. Pero ¿de quién provienen esos? De la femoral profunda, ramas popliteas, y forman como una especie de nube, de entramado vascular de atrás para adelante, de adelante para atrás, como quieran llamarlo. Y eso es trascendental porque muchas veces hay incisiones, hay cirugías de la rodilla que a veces uno tiende a ser muy amplio y tiende a dañar muy frecuentemente la circulación de las estructuras y eso va a llevar a complicaciones de la cicatrización o del dolor mismo del tejido. Volvamos a nuestra imagen. Si por A o B yo tengo una estructura meniscal dañada,
Lo que yo debo entender es que se pierden las funciones del menisco, más allá de los síntomas. ¿Cuáles son las funciones del menisco, Adriani? ¿Para qué nos sirve un Tiene menisco en la varias rodilla? funciones, por ejemplo, servir como Habla fuerte, hija, que almohadilla. tu micro está muy bajito. Habla fuerte. Tiene varias funciones como servir como almohadilla al momento Amortiguador, del ¿ok? peso. También permite o facilita la lubricación interarticular. Ok. Es, eh, ayuda a la... Ay, se me fue la palabra, congruencia Congruencia. y articular también. Claro. Ay, perdón. Eso es porque básicamente el menisco está apoyado sobre el platillo tibial que es plano. Al ser plano y nosotros tener, a ver, vamos a ver por acá. Ya. Ahora sí, ahí está. Entonces, el fémur distal es convexo, es decir, es una esfera, y el platillo tibial es plano. Y apoyar una esfera sobre un plano es inestable, siempre se va a mover. Entonces, el menisco, que es de base plana, pero de superficie cóncava, completa la congruencia articular y esto le brinda estabilidad al movimiento de la rodilla. Entonces sabemos que es amortiguador porque soporta el peso, distribuidor de la lubricación, compensador de la estabilidad por la concavidad y protector del cartílago subyacente de la tibia. Pero ahí hay otra pregunta que es importante saber. ¿Los meniscos son móviles o son fijos? Shaonin. O sea, ¿son fijos pegados al platillo o alguno tiene movilidad? Se fue. ¿Qué dice Jean-Pierre? Son fijos, doctor. Son fijos. ¿Qué dice Diego Tupa? Fijos, doctor. Fijos. ¿Qué dice Adriani? O sea, el contenido fijos, creo que fijos, pero hay que pensar en la forma cartilaginosa. ¿Qué dice Wendy? A ver, acláranos esto. ¿Los meniscos son fijos o no? No tanto fijos, doctor, pero podemos decir, por ejemplo, que el externo, el que tiene forma de O, va a tener un poco más de movilidad. En sí, Para, interpretaríamos anatómicamente con que es lógico, ¿no? Si van a estar ahí soportando el peso del fémur y la congruencia articular, no deberían ser independientemente móviles del platillo tibial. Pero el menisco interno, por la cápsula ligamentaria a la cual se inserta, sí está fijo, es decir, tiene micro, nano movimientos, porque también el coeficiente de lubricación del menisco sobre el platillo implica que hay un poquito de movimiento, si no se fibrosa, pero el que sí tiende a desplazarse en el eje antero-posterior, sobre todo, de adelante para atrás, de adelante para atrás, para permitir la congruencia del cóndilo femoral externo, que es más grande que el cóndilo femoral interno, es el menisco lateral. El menisco lateral es relativamente móvil, el menisco medial es fijo. ¿Y en qué influye, por ejemplo, que el menisco lateral sea móvil? ¿A qué lo predispone esta movilidad, Shaonin? Sí, doctor, disculpe, en vez de prender el micro, corté la llamada. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. ¿En qué influye que el menisco externo o el menisco lateral sea móvil? ¿A qué lo predispone la movilidad del menisco lateral? ¿Serían para el soporte de peso, doctor? Más que todo, como que las laterales deberían ser como que fijos y el interno como que ayuda más que todo a la movilidad. Es bastante relativo, no tiene mucho que ver con el amortiguamiento. ¿Qué dice Jean-Pierre? Luxaciones, doctor, o si no, tendría que ser un valgo, ¿no?
¿Qué dice Slee? ¿En qué influye que el menisco lateral sea más móvil que el medial? Le puede causar un esguince. ¿Lo hace más resistente? ¿Lo hace más frágil? ¿Lo hace más vulnerable a romperse? ¿O al contrario, como que se escapa de las rupturas porque se mueve, como un gusanito? No, si te produce esguince es porque ¿Qué es dice frágil, ¿no? Adriana? ¿Qué dice? No, pues que, chicos, miren, Slee, con todo Frágil. respeto, yo estoy hablando de menisco y tú no puedes hablar de esguince. Esguince es No, ligamento. O sea, yo te puedo hablar de parto y tú hablarme de infarto. ¿Ya? El menisco lateral, al ser móvil, es el menisco que más frecuentemente se daña. Oye, pero ¿por qué? Si el mecanismo teóricamente implica que a lo rígido le haya más compresión, como un mortero, pero es la distribución de la movilidad del menisco lo que genera la carga de peso y objetivamente lo que va a generar el daño meniscal. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el menisco que más se lesiona? ¿Cuál es la respuesta? El menisco lateral. lateral, ¿Cuál es el menisco que es fijo? El menisco interno. medial. Interno. ¿De acuerdo? Ahora, Diego Tupa. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de una ruptura meniscal traumática, aguda? No estamos hablando de una degeneración meniscal, porque la degeneración meniscal puede ser que yo sea varo, valgo, haya tenido una fractura articular, X. Así se puede malograr un menisco, perfecto. Pero una lesión aguda, exclusiva del menisco, ¿cuál es el mecanismo de lesión? Mm, Sí, estaba con el micrófono. Bueno, ¿Cómo? no, disculpe, que estaba prendiendo el micrófono. Ya, me estaba mencionando esto, una rotura propiamente del menisco. Sí, ¿cómo se rompe un menisco? Sería por digamos, por un mecanismo cuando haya demasiada fuerza en lo que sería el apoyo O sea, del tú cuerpo en estás diciendo que si me semiflexión. caigo parado se rompe mi No, en menisco. Por semiflexión, o sea, en impacto semiflexión. vertical. Sí se rompe un menisco. No, ¿no es cierto? ¿Qué dice Shaonin? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de un menisco? Por la fuerza, doctor. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de un menisco, Shaonin? Por la... Tampoco. No. Jean-Pierre, ¿cuál es el mecanismo de lesión del menisco? Ah, es cuando se suele flexionar y se rota, ¿no? Y ahí se suele lesionar el menisco. Una flexo-rotación. ¿Cómo? Una Flexión y flexo-rotación. rotación. ¿Por qué? Porque cuando uno flexiona la rodilla, el cóndilo femoral, que es el anteroposterior, más delgado, pero cuando digo más ancho, cuando se flexiona, la zona más prominente del cóndilo va a crecer y eso va a generar como un punto de compresión, de presión, digamos, sobre el menisco y para colmo rotamos sobre él, va a ser como un mortero, como eso que usa tu mamá para moler ajos, una piedra contra una cavidad y lo tranca, igualito hace el menisco, el fémur, perdón, sobre el menisco. Lógicamente no rota el fémur, el que rota es la tibia. Es por eso que en la mayoría de los casos las lesiones meniscales nacen como problemas de medicina deportiva, fútbol, básquet, vóley, hay artes marciales en que el paciente gira mucho su rodilla en flexión, genera rupturas meniscales. ¿Ok? Flexión y rotación, nunca nos olvidemos de eso. Flexión pura no lesiona un menisco. Rotación pura no lesiona un menisco. Más va a generar lesiones ligamentarias. Pero la flexión y rotación genera lesión meniscal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de lesiones meniscales que ustedes conocen? Shaonin, ¿qué tipo de lesión meniscal conoces? Doctor, en cuanto a la localización, ¿se refiere? Sí, o sea, por ejemplo, yo conozco las radiales, las transversales. ¿Qué otras conoces tú? Mm, ok, ya sé qué es lo que me mencionaba. Puede ser transversal, hay una que es como oblicua o en forma también de corte de sándwich, no sé si
no recuerdo ahorita el nombre, pero que es de esa forma. Esas son las que recuerdo, doctor. Sé que para ¿Qué otras complementar un poco conoce Diego? Diego Tupa, ¿qué otras lesiones conoce? Las que son en forma de asa de cubo. Pues puede ser Asa de la cubo. simple o la doble. A ver, explícame entonces, ¿qué es un asa de cubo? ¿En qué menisco se presenta más frecuentemente un asa de cubo? ¿En el externo o en el interno? Ah, en el interno. ¿Qué dice Adriani? ¿Qué es un asa? Asa de cubo en España, asa de balde en Perú y en Latinoamérica. Pero nosotros al cubo, de los españoles, llamamos balde, ¿no es cierto? No es que sea el asa de un cuadrado, de un cubo rugby. Un asa de cubo viene de un balde, que es como una superficie, una estructura que nosotros hacemos de un lado y abajo está la estructura misma del balde. Asa de balde. ¿En qué menisco? A ver, Wendy, tú que has preparado el tema para no divagar mucho, explícanos qué es un asa de balde y qué características peculiares tiene. Ok, para empezar, es una clasificación de tipo longitudinal o también puede llamarse vertical, el asa de balde. Entonces, cuando ya se produce una lesión, ya cuando hay una solución de continuidad, el cuerno Dando clases. Sí, el Terry te cuerno está llamando, sí, sí. Ya. Sí, sí, ya, me imagino. Díaz no ha ido a la reunión, pero estoy dictando clases hasta las 11:30. Pues ni bien me desocupo hoy. Ya, listo. Disculpen, chicos, disculpen, pues, me están llamando de la jefatura. Pero no, continuamos. Disculpa, Wendy. Sí, decía que es un tipo de lesión longitudinal o también puede ser vertical. ¿Qué sucede cuando la solución de continuidad, ¿no? Esto generalmente pasa en el cuerno posterior. Entonces, cuando ya la fisura se va ampliando, nos va a dar como un asa de balde, ¿no? Y más ocurre en lo que es el menisco interno. El asa de balde en peculiar es, digamos, una de las lesiones más complejas del menisco. Y tiene una signo-sintomatología mucho más evidente que una lesión meniscal clásica que solamente es dolorosa. O sea, lógicamente duele, como cualquier menisco roto, pero es de las lesiones que más bloqueo articular va a producir. ¿Qué es bloqueo articular? Es ese paciente que camina y dice, yo cuando doblo, siento que se me traba y tengo que hacer un poquito de fuerza para completar el estiramiento de la rodilla, ¿no? Entonces, eso es un síntoma que cualquier paciente puede presentarlo en mayor o menor severidad, pero te hace suponer inmediatamente que es un asa de balde. ¿Por qué? Porque, digamos, viendo mi mascarilla, ¿no? Ese es el asa de balde. Entonces, cuando el fémur quiere discurrir sobre la zona cóncava, no encuentra concavidad, sino encuentra como un rompemuelles, que es el asa del balde propiamente dicho, y para pasar ese rompemuelles tiene que hacer un segundo esfuerzo. Uno de los síntomas más frecuentes, el bloqueo articular. Hay casos, y me ha tocado verlo en la parte privada, por ejemplo, que viene el paciente desesperado de emergencia porque no puede extender la rodilla, está bloqueada, está con un tope y es doloroso y hay que hacer unas maniobras especiales para desbloquearlo, digamos, en forma simple y estirar la rodilla. Lamentablemente no hay una forma fidedigna de identificar de acuerdo al examen físico si es o no un ase de balde. No hay forma. Más ahí va a depender de las imágenes. Ahora, vamos a esto. Ya sabemos cuál es la anatomía, cuál es el mecanismo, cuáles son las características funcionales. Vamos a la historia clínica. Yo les digo, lo más común es el examen, es la lesión deportiva, pero ¿qué otras lesiones ustedes podrían asumir como causal de una lesión meniscal? Sabiendo que es flexión o rotación. Porque no necesariamente los que vienen a la emergencia por una lesión meniscal son pacientes que han estado jugando fútbol. ¿Qué otras lesiones tienen? Una fractura de la superficie de la tibia, una fractura AO41, Schasker 6, polifragmentaria compleja, también puede lesionar un menisco y no se va a presentar con la sintomatología de una lesión pura por flexión y rotación, ¿no es cierto? Pero igual puede haber lesión meniscal. Una luxación de rodilla también puede dañar un menisco y no se va a presentar con la sintomatología. Entonces, hay casos en los cuales la lesión meniscal es pura, o sea, solo el menisco roto,
Y hay casos en los cuales lamentablemente el menisco es parte de un complejo o de un problema mucho más grande que es la lesión ósea y ligamentaria. ¿Ya? Entonces, siempre hay que considerar que el menisco puede estar como parte de la estructura dañada, aunque no sea a exclusividad. Pero en la mayoría de los casos son lesiones por flexión y rotación. Yo estoy bajando del combi, me bajo a velocidad, piso mal, giro sobre mi rodilla, la palanqueo y me rompí el menisco, pero no estaba jugando fútbol. Pero reproduje el mismo mecanismo de lesión. Entonces llega el paciente a la emergencia y nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Qué signos y síntomas conocen para sospechar de una lesión meniscal? Jean-Pierre. Dolor, doctor. Dolor o... Dolor, perfecto. Pero dolor en la interlínea articular, ¿no? O sea, no es dolor de la pantorrilla, no es dolor del músculo, es dolor en la interlínea articular, que inclusive duele cuando uno camina o cuando uno apoya en la pierna, ¿no? Carga el peso sobre esa rodilla. Diego, ¿qué otro dolor? Ya tenemos uno. No te escucho. Ya, ahora sí. Bueno, dolor, pues, a ver, sería en la parte del menisco lesionado, que también hay esto, puede presentarse, como usted mencionó, bloqueo articular. Bloqueo articular, ya dos. Adriani. Como clics o sonidos, ¿no? Al momento de mover tracción. Muy bien, muy importante. El paciente dice, siento como un conejito, doctor. Siento clic, 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 un clank, en algunos casos le llaman, ¿no? Pero ojo, no necesariamente es el signo más importante. Puede haber lesión meniscal sin sonido, pero es un buen dato. SLI, ¿qué otro signo, síntoma puede haber en esa rodilla con una lesión meniscal? La hinchazón, profesor, podría ser. ¿Cómo? La hinchazón, rodilla Hinchazón, ya. hinchada. Eso dice técnico, pues, ¿no? Tú tienes que decir aumento de Edema, volumen. Aumento de aumento de volumen. volumen. Edema es líquido. Ah, ya. Edema es lo que te da por hipoproteinemia, edema es lo que te da por trombosis, edema es lo que te da por falla cardíaca, ¿no? Edema son complicaciones, pero la manifestación clínica es aumento de volumen. Aumento de ¿Qué volumen. más, Xiaomi? ¿Qué otro síntoma puedes encontrar en una rodilla meniscal? El fallo Torsión articular, meniscal. doctor. Desarrolla eso. Es decir, creo que eso viene acompañado más que todo con lo que mencionaba mi compañero del bloqueo articular, ¿no? No hay un buen desplazamiento de la articulación para cualquier sentido, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, cojera, por ejemplo, ¿no? El dolor, el paciente con una lesión meniscal cojea, camina mal, disfunción. Ahora, para aclarar, ¿no? Vamos a ver en ligamentos la palabra inestabilidad. O sea, el paciente dice que la rodilla le falsea. Eso es cuando hay lesión ligamentaria. Una lesión meniscal no produce inestabilidad, solo produce dolor. Dolor localizado en la interlínea articular. La interlínea articular es el espacio mismo de la articulación. ¿Algo que aportar, Wendy, sobre signos y síntomas? No, doctor. Puede referir también como crujidos también del paciente, ¿no? La palabra crujido, yo creo que más debemos orientarla a lo que es la artrosis propiamente dicha, ¿no? El paciente dice, me suena como canchita, como que raspa. Eso no es una lesión meniscal, eso ya es una lesión condral, degenerativa, destructiva, artrósica. Lo que dijo Adriani es más compatible, ¿no? Los clic o los clanks articulares, sonidos como conejitos, como desprendimientos. Ahora, dentro de los signos, por ejemplo, del examen físico, podemos encontrar témpano, ¿no? El menisco se rompió, sangró, genera aumento de volumen y hace témpano positivo y un bloqueo parcial de la flexoextensión. Por el témpano, el menisco roto no necesariamente genera bloqueo de la flexoextensión. Muy bien. Llegó la emergencia, hicimos el examen, tiene dolor, aumento de volumen, no puede caminar. Hacemos un poco de anamnesis y parece una lesión meniscal. ¿Cuál sería el examen físico? ¿Qué maniobras se realizan para evaluar una rodilla meniscal? Xiaomi, ¿qué maniobras has visto? Sí, doctor, es la de Aplay, me parece, la de Bragar, Aplay. la de Aplay, a Miller. ver. Otra vez. Aplay, Bragard.
Moonray. McMoonray, creo que es, o Moonray. Murray, perfecto. A ver, Adriani, ¿cómo se hace el Apley? Posición dorsal, pronación, el paciente en pronación se hace una flexión. Bueno, la frecuente tibia, en la tibia, hija, no prona ni supina, rota interno o rota externo, ¿ya? Pronación solo el antebrazo y el pie. Si una rodilla puede hacer pronación, tiene una ruptura ligamentaria. Lo normal es rotación interna, rotación externa. Ya, entonces, ¿cómo se hace el Apley? el paciente en decúbito prono Ya, va a estar flexionando la pierna sobre el muslo en un ángulo de 90 grados y va a ejercer presión sobre la planta del pie hacia abajo y va a hacer una rotación del pie, rotación interna. Y Ujú. también podría ser Muy bien. Apley 1 y Apley 2. Jean-Pierre, ¿qué otra maniobra conoces? Ya nos dijo Shaolin, Pragar, Apley, McMurray, ¿qué otra conoces tú? Nada, conocía el Apley, McMurray y hay otro que es Tesla, y Tesla creo que se llama. Esos tres, ¿no? Tesalia, Eso. Tesalia, ¿no? Acuérdense que las maniobras del examen físico son maniobras de dos tipos, compresivas y rotacionales. O sea, yo lo que trato es de comprimir la rodilla, afrontar la tibia contra el fémur, la tibia contra el fémur, y reproducir el mecanismo que genera dolor. Entonces, comprimo y roto, compresivas y rotacionales. Las que se hacen con el paciente echado son Apley, Steeman, McMurray. Pragar es una maniobra muy interesante, pero hay que saber hacerla. Las que se hacen con el paciente parado son Tesalia, en la cual el paciente lo hacemos flexionar parcialmente la rodilla y rotar sobre su propia rodilla con el pie fijo, igualmente tratando de reproducir el mecanismo de lesión. Hay otra prueba que se llama el Quick Test, que es la prueba rápida, que es simple y llanamente pedirle al paciente que se ponga en cuclillas y camine en patito. Al caminar en patito, genera dolor, porque teóricamente está hiperflexionando la rodilla y esta hiperflexión está comprimiendo un menisco roto y va a generar dolor. No puedo ni agacharlo, no puedo ni moverme, me duele. Entonces, ese conjunto de signos te va a hacer sospechar, o de maniobras, te va a hacer sospechar de una lesión meniscal específica. Dos puntos aparte, entre comillas, que no tenga síntomas dolorosos no quiere decir que se descarte 100% lesión meniscal. Por eso es que los signos del examen físico tienen cierta sensibilidad. Con eso no quiero decir que no le deban hacer un examen físico a un paciente con una lesión meniscal, solo que muchos casos falsos negativos de examen físico terminan teniendo lesiones meniscales, no tan complejas, pero sí estructurales. Algo que aportar, Wendy, sobre el examen físico. Te congelaste, muy bien. Entonces, acuérdense también que puede haber una mala coincidencia, que además de tener lesión meniscal, tienes lesión ligamentaria compleja. Los exámenes físicos no van a ser tan exactos porque va a predominar la inestabilidad sobre el dolor y eso puede llevarnos a falsos positivos o falsos negativos. La rodilla es muy susceptible de lesionarse varias cosas a la vez. Y por ejemplo, tú puedes tener dolor en un Apley, en un Steinman, y no necesariamente implicar una ruptura meniscal, sino una lesión osteocondral, una lesión en el cartílago de la rodilla, que duele igual cuando caminas, duele igual cuando flexionas, puede tener la misma casuística, pero no es el mismo diagnóstico. La misma frecuencia me refiero. Muy bien. Entonces ya, hicimos el examen, sospechamos que tiene una lesión meniscal del menisco interno, menisco externo. ¿Qué examen auxiliar le pedirías SLI a un paciente con lesión meniscal? ¿Qué examen? Muy bien. ¿Qué examen pediría Diego Una Tupac a un oración. paciente con potencial lesión meniscal? Resonancia magnética, doctor. Resonancia magnética. ¿Por qué no le harías una ecografía? Porque no hay tanto, porque el hueso interfiere con la ecografía.
Claro, muy bien. El hueso no permite el pasar del ultrasonido para identificar la estructura meniscal. Por eso es un farsante aquel que te dice ruptura meniscal por ecografía. Y peor aún el que te dice ruptura meniscal por radiografía. La radiografía no muestra los meniscos. Y tampoco la tomografía. Shaonin, ¿la resonancia que yo pido es contrastada o sin contraste para identificar un menisco roto? Con contraste, doctor. ¿Por qué? Porque al tener líquido, o sea, imagino que hay una mayor definición por la parte de, ya que hay líquido ahí, ¿no, doctor? Entonces supongo que debe influir bastante lo que es el contraste. ¿Podrías tú aclararnos, Jean-Pierre, si la resonancia es con contraste o sin contraste? Porque entiendan que el contraste articular no es que yo meta una inyección de colorante en la rodilla. El contraste de las resonancias viene por el sistema circulatorio. Un catéter y inyectas contraste. ¿Qué dice Jean-Pierre? ¿La resonancia es con contraste o sin contraste? Yo tenía entendido de que era contrastada y como va a pintar la parte del borde que esté irrigado y por eso es contrastada. Para Bien. determinar localización, entonces sería, doctor. ¿Qué dice Wendy Trujillo? ¿La resonancia es con contraste o sin contraste y por qué? Tengo entendido que es sin contraste, doctor. La estructura meniscal, ligamentaria, cartilaginosa inclusive, no necesita contraste circulatorio. Lo que ustedes están confundiendo de repente es la artrografía, que es una técnica antigua en la cual se le ponía un contraste directamente a la articulación y eso dibujaba o pintaba las superficies cartilaginosas y nos hacía inferir que ahí había un defecto estructural de la superficie o del cartílago. Pero cuando ustedes quieran pedir una resonancia magnética para descartar un menisco o un ligamento roto, resonancia magnética de rodilla sin contraste. En traumatología, ¿en qué indicaciones tenemos contraste? En las tumoraciones, en las infecciones complejas o en caso de haber algún tipo de malformación arteriovenosa que nos pueda complicar la planificación quirúrgica. Ahí pedimos contraste. De rutina, para un tendón, para un ligamento, para un cartílago, no pedimos resonancia contrastada. Muy bien. Pero aún así, acuérdense que la resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la resonancia? Wendy. Tiene una especificidad del 90%. ¿Me estás preguntando? No, tiene una especificidad del 90%. ¿Qué significa especificidad en este caso? No te escucho. Que es más característico de la lesión. ¿Es más qué? No sé, doctor. Olvídense de traumatología. ¿Qué es un examen sensible y qué es un examen específico? Shawnee. Yo te dije, Adriani. Sensible es que no va a dar falsos positivos o falsos negativos. O sea, va a acertar sensible, ¿no? Va a acertar el número de enfermedades o pacientes enfermos con mayor. ¿Y qué es específico? Bueno, específico puede ser, hablando de anatomía, de traumatología, que sí es anatómico, ¿no? O sea, sí revela la forma exacta anatómica. Específico es el valor predictivo negativo. Significa que si una prueba es específica, si en el examen no hay lesión, es altamente probable que no exista la lesión. Y sensible es que el examen, si encuentra una lesión, es altamente probable que exista la lesión. Por eso es que la sensibilidad es baja, pero la especificidad es alta. O sea, si la resonancia te muestra un menisco intacto, probablemente ese menisco esté intacto. Si la resonancia te muestra un menisco roto,
esa sensibilidad puede ser que esté roto, como puede ser que esté más roto de también lo que parece. Por eso es que tampoco podemos decir que es 100% exacta la resonancia. Hay muchos casos que se opera el menisco con resonancias que parecen cosas simples, pero resultan siendo cosas más complejas. Por darles un ejemplo. Pero si el menisco está intacto en la resonancia, no es necesario operarlo para detectar que está intacto o no. De eso hablamos con sensibilidad y especificidad. Muy bien, ya hicimos la resonancia, nos arroja una lesión meniscal. A ver, Wendy, tú que has preparado el seminario, explícanos, ¿qué alternativas terapéuticas tiene una lesión meniscal? Podemos hacer una sutura de los meniscos, en este Entonces, caso. primero, hay siempre la tendencia conservadora y quirúrgica, ¿no es cierto? No vamos de frente a la cirugía. ¿En qué casos no se opera un menisco y en qué casos se opera un menisco? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? No se vayan de frente al acto quirúrgico. Entre otras, yo te pregunto, ¿cuáles serían las medidas de protección de un paciente con lesión meniscal? Dime, ¿cuál sería la indicación quirúrgica de un menisco? Cuando ya existe una rotura que se detecta por el examen físico. ¿Ya? ¿Qué más? Tú has hecho el seminario, por eso te estoy preguntando ahora. em, Derrame articular y limitación ¿Qué? de la función. Derrame articular y limitación de la función. El derrame articular que nosotros llamamos en común, en silvestre, que realmente se llama bursitis, ¿no? Porque el derrame no existe, es como un derrame de petróleo, ¿no? El derrame de petróleo es que se salió el petróleo de su cauce o de su tubo. Este líquido no se ha derramado, o sea, no se ha roto en la cápsula y se ha salido el líquido de la rodilla. La gente le llama derrame porque es una sobreproducción de líquido sinovial, líquido abundante, pero la cápsula está intacta, entonces no se puede haber derramado. Derramar es salir de su continente. Es una sobreproducción que podríamos decir bursitis, sinovitis, como quieran llamar. Pero no necesariamente es la indicación de operar. O sea, que haga bursitis no necesariamente es la indicación. Más bien, la bursitis nos está explicando que hay un proceso inflamatorio que está generando lesión condral, que está generando problemas y que a largo plazo puede hacerse más complejo. Y eso definitivamente puede generar la necesidad de hacer estudios. Pero no, no, está con derrame, hay que operarlo. No, hay que ver bien el estudio del menisco como tal. ¿Qué más, Wendy? ¿Qué otras indicaciones quirúrgicas tiene un menisco? tenemos la sutura meniscal, también la No, esas son las menisectomía. técnicas de tratamiento. ¿Todos los meniscos se operan? No, doctor. Cuando hay, por ejemplo, hay una limitación funcional, cuando hay síntomas incapacitantes también. Ahí Ok. podemos indicar. Lo que debemos entender es que el menisco no se opera solamente por dolor. No sé, ay, me duele la rodilla. El dolor de rodilla puede tener 1000 causas. Hay un libro así que se llama Dolor anterior de la rodilla. Anterior porque es adelante, ¿no es cierto? No porque sea antiguo, porque hay un dolor posterior. Dolor anterior de rodilla, sí. Rótula, tendón, menisco, ligamento, cartílago, jofa, todo lo que puede ser. Entonces muchos dicen, me duele la rodilla, hazte una resonancia. Aparece un menisco roto y se lo operan. Y el dolor persiste. Porque no era el menisco dañado el generador de dolor, eran otros diagnósticos. Entonces, el dolor de por sí no es una indicación de cirugía meniscal. Ok, vamos más allá. Ya encontramos que tiene una resonancia con una ruptura meniscal, que le duele, que se hincha, que bloquea la articulación. Ahora sí, ¿qué métodos quirúrgicos conoces para un tratamiento meniscal? Wendy. La menisectomía, doctor. Bueno, primero, doctor, que usamos la técnica de artroscopía. Ustedes entienden que la artroscopía es como la laparoscopía para operar la vesícula, ¿no es cierto? Antes se cortaba así un tajo, se abría toda la panza, llegabas a la vesícula y la sacabas y la cosías. Ahora ya no, ahora se hace una lesión, una incisión en el ombligo, un cortecito por acá más arriba, cerca a la zona de la vesícula,
se ingresa con unas cámaras, se llena la panza de aire y a través de unas cámaras se va operando laparoscopía. Laparoscopía, mirar en el abdomen. Artroscopía es mirar en la articulación. Artroscopía, mirar. Entonces, esa es una técnica que a diferencia del abdomen, ellos usan aire, nosotros usamos agua. O sea, a través de un artroscopio, de un trocar, instilamos cloruro de sodio con un poco de adrenalina para controlar el sangrado y llenamos la articulación de agua, como un globo. Y a través de otro portal metemos una cámara que restringe luz y ese agua permite que la luz atraviese la articulación y nos permite visualizar dentro. Y con otras pinzas, con otros portales, otros trocar, empezamos a trabajar con pinzas, con suturas. Entonces, artroscopía. Para menisco es artroscopía. Ya nadie puede hacer una menisectomía abierta, o sea, abrir la rodilla para coser o sacar un menisco. Eso ya está proscrito. Entonces, a través de la artroscopía, ¿qué técnicas conoces, Wendy? Repite lo que estabas diciendo al principio. Las suturas meniscales. Sutura meniscal, ¿no es cierto? Sutura meniscal. O, otra opción. La menisectomía. Así como apendicectomía es sacar el apéndice, menisectomía es sacar el menisco. Solo que la menisectomía tiene dos tipos. La parcial, es decir, que saco solamente un pedacito del menisco, o lo remodelo, en todo caso, como cuando te rompes la uña y se hace una lengüeta, ¿tú qué haces? No la pegas, sino que cortas la uña más chiquita para que tenga forma de uña. Lo mismo se hace en el menisco, una remodelación meniscal por menisectomía parcial. Hay otro caso ya mucho más complejo, que inclusive no es recomendable, en que el menisco está tan roto, tan destruido, que hay que sacarlo todo. Entonces eso se llamará menisectomía total. Solo que, volviendo a la primera parte de esta conversación, ¿qué haríamos con una rodilla sin amortiguador? Probablemente el dolor meniscal desaparezca, ¿sí? Ay, mira, qué buena es esta doctora que me ha operado, me ha hecho una artroscopía y me ha sacado todo mi menisco y ya no me duele. En 3 meses que este paciente, que es gordo, palmo, pelotero, sedentario, metabólico, va a tener una mega artrosis de rodilla porque ya le has quitado el amortiguador y de frente está impactando cartílago con cartílago y se va a empezar a degenerar. Ahora, volvamos a la sutura. ¿En qué zonas? En las zonas periféricas. Pero la pregunta sería, ¿en quién está indicada la sutura y en quién no? Bueno, las lesiones agudas se deben suturar. Pero si tú tienes una lesión periférica de hace 3 años, eso ya no va a cicatrizar nunca. Va a fibrosar y al final va a volver a romperse y va a seguir doliendo. A Lionel Messi siempre hay que suturarlo. A mí, por ejemplo, que soy 40 años, 90 kilos, que justo camino en mi casa y en mi consultorio, quizás no sea indispensable suturarme porque la demanda de mi cartílago no es tan alta. Las suturas habitualmente se indican en pacientes de alta competencia, ¿no? De movilidad límite, o sea, que se mueven mucho, que hacen deporte, flexionan, militares, deportistas, personas de mucha actividad física. En los comunes y corrientes, de repente la menisectomía es una buena opción. Muy bien, yo no les voy a preguntar cómo se hace una sutura meniscal ni cómo se prende el artroscopio, eso es traumatología. Hasta acá necesito que llegue el menisco. Shaonin, ¿qué es un menisco discoide? Ujú. Podríamos mencionar que como por discoide, doctor, que la estructura es distinta. Ya. Ya no es una O ni una C, ni es cóncavo, ¿no es cierto? Es como Claro. un disco. Un disco es como una estructura ovoide, y esférica o ovoide, tanto en su plano anterolateral como en el eje coronal, que en vez de haber sido una involución, porque biológicamente intraútero nuestros meniscos son discoides, pero involucionan y se vuelven cóncavos, en forma de C o forma de O. Hay pacientes que por X razones no involucionan y se quedan discoides toda la vida. Y caminan, gatean, crecen, juegan, saltan, llegan a la universidad, pero cuando empiezan a ser adolescentes,
empiezan a hacer actividad deportiva, empiezan a subir de peso, empiezan a cambiar las estructuras corporales, este menisco empieza a doler. ¿Por qué? Porque donde debería haber un espacio hay un disco. Y peor aún, al ser un disco grande, rechonchito, digamos, prominente, es más vulnerable de romperse. Entonces a veces viene, sí, doctor, le traigo a mi hija de 20 años, de 18 años, que hace 3 meses la metimos al vóley, y empezó muy bien, pero ahora siempre le duele la rodilla y se hincha. Le examinas y tiene signos meniscales. Tú dices, bueno, se ha roto un menisco. Le haces una resonancia y te das cuenta que el menisco roto era un menisco discoide. Que lógicamente va por el mismo tratamiento. Remodelar al menisco, que de disco se vuelva una C o una O, y probablemente deje de ser sintomático. Pero hay un problema. Si tú encuentras un menisco discoide intacto, no deberías operarlo. Solamente se opera el menisco discoide cuando está roto. Si está intacto, es mejor observarlo. Recomendarle al paciente realmente controle sus actividades, pero, mejor ser lo más conservador posible. Muy bien. Vamos ahora a hablar de ligamentos. ¿Alguna pregunta, perdón, sobre menisco? ¿En ese menisco distal se haría sutura o menisectomía? ¿El menisco discoide? Discoide. En el menisco discoide sí, hay que hacer menisectomía. Si está roto, hay que remodelar ese menisco. O sea, no puede quedarse con forma de C, de disco. Tiene que tener una forma de C o forma de O, sobre todo para que recupere la concavidad congruente con el cóndilo femoral. No tendríamos que hacer sutura porque si la ruptura ha sido de la zona exuberante, de la zona anormal, sería un error volver a suturarlo para seguir dejándolo en disco. Si está roto, hay que ir a la menisectomía con remodelación del menisco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al otro. Sí, Shawnee. Sí, doctor, tenía una pregunta en cuanto a la menisectomía total, que viene a ser lo que es una reimplantación. ¿Con qué es que se reimplanta? ¿Se busca retirar cartílago? Menisectomía total es sacar todo el menisco. ¿Y con Eso no qué? necesariamente, lamentablemente, eso es una buena pregunta. Lamentablemente, no necesariamente en todos los sistemas de salud se puede reimplantar un menisco. Hoy en día, sí, ya está publicado en Estados Unidos, hay trasplante meniscal de un menisco cadavérico, ¿no? Que tienes que tener mucha suerte que sea compatible con tu rodilla, porque tiene que ser una anatomía perfecta para que no sea vulnerable de romperse. Un cadáver saca un menisco y lo injertan. Eso es viable. En el corto plazo, ¿no? Tiene que ser un menisco relativamente fresco. Hay otros estudios de los japoneses que están haciendo impresiones 3D de los meniscos para ponerlos como injertos heterólogos, o sea, de material artificial, que cumplan la misma función, pero lo que no encuentran hasta ahora es la característica fibroelástica que tiene el cartílago meniscal. Pero si hablamos de nuestra realidad, donde no hay trasplantes meniscales, no hay meniscos 3D, no hay ni siquiera un ortobiológico que sirva para reparar ese espacio, la menisectomía es un arma perjudicial para el paciente porque termina generándole artrosis por la ausencia del menisco. Pero sí en el mundo hay opciones para hacer reemplazos meniscales tipo trasplante. ¿Ok? Sí, doctor. Y disculpe, una pregunta más. Había entendido, por lo que se mencionó, de que en todo caso, bueno, voy a decirlo con mis propias palabras. Cuando hay se queda una fracción de esta, es decir, hay un fragmento, ¿no? Se puede continuar utilizando esa rodilla con normalidad. O sea, si bien es cierto, hay pacientes que van a llegar con retracción, pues, ¿no? O que no pueden doblar, este fragmento igual va a quedar y sí o sí se tiene que hacer la cirugía o pueden vivir con esto, doctor. Si tú te refieres al hecho de que, por ejemplo, una ruptura meniscal puede generar el sacrificio del 50% del menisco y tienes que entrar a hacer una menisectomía parcial de ese 50%, sí, debe y puede seguir caminando. Porque acuérdense que el mayor porcentaje de carga es periférica. Por eso es que el menisco es un triángulo de base externa. Lo primordial es conservar las bases. La zona blanca es casi tan delgada como una hoja de papel y trasciende muy poco a la superficie de carga. Entonces, con un remanente sí puede servir.
Pero si tú tienes que hacer una meniscectomía parcial del 90% del menisco, probablemente lo que estés dejando es solamente un componente capsular que va a generar igual la misma evolución tórpida hacia una artrosis. Pero con un rezago meniscal sí se puede caminar con relativa normalidad. ¿Okay? Claro, hasta que haya ese Hasta que haya artrosis. Ok, gracias. Muy bien. Ligamentos. ¿Cuántos ligamentos tiene la rodilla, Diego Tupa? Bueno, eran dos colaterales y dos cruzados, pero, ya, era cruzado posterior, anterior, colateral lateral y colateral medio. ¿De dónde a dónde va el colateral externo, Adriana? Jean-Pierre, ¿de dónde a dónde es la anatomía del colateral externo? Va desde, no me acuerdo, ya, el cóndilo lateral, no, perdón, sí, cóndilo lateral del fémur hacia la cabeza o la tuberosidad, no, de esa cabeza del peroné, ¿no? La cabeza del peroné. Muy bien. ¿Y de dónde a dónde va el colateral interno, Ángeles Lee? Profesor, el lateral interno y lateral externo. El interno me dice, bueno, acá el ligamento lateral interno y ligamento lateral externo conectan los huesos de la pierna a los costados de la rodilla. Muy bien, gracias. Ya. Ahora, ¿de dónde a dónde va el ligamento colateral, dígame, el ligamento cruzado anterior, Shaonin? Anatomía del cruzado anterior. Diego Tupa. Eh, Puede ser del área del área donde está el cóndilo de la tibia y va al cóndilo femoral. Otra vez, en limpio. Bueno, estaba mencionando del área intercondilar de la tibia al área condilar del fémur. Muy, muy abstracto. ¿De dónde a Ah, dónde va Adrián y el ligamento cruzado anterior? Está ubicado, pero es muy abstracto, muy simple. Eso me lo dice un alumno de anatomía, no un alumno de traumatología. ¿De dónde a dónde va el ligamento cruzado anterior? En los intercóndilos, está en la sección intercondilia de la tibia, inserción, o sea, el origen en la sección intercondilia anterior de la tibia y se inserta en el lado del cóndilo lateral del fémur. El ligamento cruzado anterior va de la interlínea articular, que es la espina tibial anterior, el tercio anterior de la tibia, y se inserta en la cara medial del cóndilo lateral. Esto es el cóndilo lateral, este es el cóndilo medial. Esta es la cara lateral del cóndilo, esta es la cara medial del cóndilo. En el interno, esta será la cara lateral del cóndilo interno y esta será la cara lateral y medial del cóndilo interno. Cruzado anterior. Mientras que el cruzado posterior, que es este, va de la parte posterior del platillo tibial y se inserta en la cara lateral del cóndilo interno. Por eso se llaman cruzados. Están como una X. Se cruzan acá. El colateral, el cruzado anterior y el cruzado posterior. ¿Ok? Esos tienen sus fascículos, o sea, tienen sus haces, una cantidad de fibras como una trenza que le van generando volumen y grosor. Muy bien. Entonces,
¿Cuál es el mecanismo de lesión de un ligamento colateral, Jean-Pierre? Desplazamiento, doctora, es lateral. Adriani, en mi tierra, yo soy del Cusco, ustedes saben, ¿no? En mi tierra, cuando uno habla así, le dice chamullo. Las cosas son muy puntuales. Bla, bla. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de un ligamento colateral? Mecanismo directo y mecanismo indirecto. Directo por un choque. Indirecto. No entendí muy bien esa parte. ¿Qué dice Shaonin? ¿Cuál era el mecanismo del ligamento colateral, no, doctor? De lesión del ligamento colateral. No, doctor. A ver, Wendy. La flexoextensión, doctor. ¿La flexoextensión para el colateral? Ah, no. La Rotación. rotación sería rotación con flexión. Esta es mi rodilla, aquí está el cóndilo lateral externo, aquí está el cóndilo lateral interno. En la bisagra son solamente estabilizadores, pero si yo hago un paro forzado o un valgo forzado, en el paro, por ejemplo, se va a abrir el ligamento colateral externo. Se abre tanto que se rompe. En el valgo, la rodilla, la pierna para afuera, y se abre el compartimento interno, se rompe el colateral interno. Paro y valgo, ¿cierto? Igual tiene que ir el examen físico. Parfe y el paro, valfe. Valgo y rotación, valgo y rotación, valgo y rotación, que habitualmente van asociados también a lesiones multiligamentarias. Entonces nunca se olviden de eso, ¿no? Es diferente el mecanismo de lesión de un cruzado a un colateral. Puros, ¿ah? Estamos hablando de puros. Si yo ya tengo una potencial lesión, como dice Adrián, directa o indirecta, ¿no? Estoy jugando fútbol, corro y pongo la pierna y viene alguien y me pisa sobre la rodilla y me genera un paro, un valgo forzado. Probablemente se rompió mi ligamento colateral interno, se puede haber roto mi menisco e incluso el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo se llama esa triada? Cuando yo tengo ruptura del ligamento colateral interno, ruptura del menisco interno y ruptura del cruzado anterior. Triada de Jean-Pierre. No recuerdo, doctor. Shaonin, Adriani, ¿Esguince no es? ya, es un esguince, lógico. Toda lesión ligamentaria es un esguince. El esguince tiene grados, ¿no? El torsis, que es el primer grado, que es un tirón. El segundo grado, que es un desgarro parcial. Y el tercer grado, que es un desgarro total, compatible con una luxación. En este caso es un desgarro total, pero en este complejo de que se suman la lesión del colateral, la lesión del menisco y la lesión del cruzado, se llama, Wendy, La triada maligna de O'Donoghue. la triada maligna de O'Donoghue, como quieran llamar. Eso es en inglés, ¿no? Porque nosotros hablamos Spanglish. Entonces, eso siempre viene en los exámenes, ¿eh? Esto, la combinación de las lesiones, siempre tengan en consideración eso. Ahora, bueno, ya sabemos que le hicieron, que tiene una lesión traumática jugando fútbol, es un paciente joven, le hemos examinado, tiene dolor, aumento de volumen. ¿Cuál sería el examen físico? ¿Cómo se llaman las maniobras para evaluar el ligamento colateral? Ángeles Lee. ¿Es urgente? Ah, no, esa parte sí no sé, profesor. Dime. Maniobra de bostezo, ¿no es cierto? Bostezo interno y bostezo externo para evaluar ligamentos colaterales. Solo que el bostezo nunca se hace con la rodilla totalmente extendida, se hace con la rodilla un poquito flexionada para que los retináculos, el tensor de la fascia lata, los músculos de la rodilla no nos generen falsos negativos. Si tú extiendes la rodilla y le haces bostezo, probablemente vas a tener siempre estabilidad. Cuando flexionas un poquito, 15, 30 grados, esa rodilla va a ser más confiable porque vas a relajar todos los músculos y los estabilizadores extrínsecos de la rodilla.
¿Qué examen auxiliar le pide Shaolin a un paciente con potencial lesión del colateral externo o interno? Resonancia magnética, doctor, en cuanto a imágenes. ¿Por qué no una ecografía? Porque en esta, doctor, Shaolin, vamos a... ¿llegaste a ver el video de Wendy o por las puras lo ha preparado? No, sí, doctor, sí lo vi. Ok. Entonces, ¿por qué En, no es- una ecografía? en este se van a ver todos los planos, ¿no, doctor? Las partes blandas, todo, ¿no? Los meniscos, y vamos a poder ver también lo que es el edema. ¿Cuáles son los planos de las partes blandas de la rodilla? Debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo, debajo del celular subcutáneo están las fascias y la cápsula, y dentro de la cápsula ya está la articulación propiamente dicha. Entonces, en el caso de los ligamentos colaterales, son las dos únicas estructuras que sí se pueden ver con accesibilidad y exactitud a través de una ecografía, porque son extraarticulares. Entonces, una ecografía sí te puede dar un diagnóstico sensible o específico de una lesión del ligamento colateral externo, lo que no sucede con el ligamento cruzado, porque al igual que los meniscos, está intraarticular. También puede servir una radiografía en el caso que tengamos una fractura avulsiva, ¿no? Que el ligamento se rompió, pero de paso arrancó un pedazo de hueso. Ustedes entienden que es una avulsión, ¿no? Yo soy un tendón, un ligamento, esto es un hueso, arrancó un pedazo. Y ese pedazo flotante se puede ver en una radiografía. Por eso también no está de más, en un mecanismo de alta energía, pedir una radiografía de rodilla en la sospecha de lesión ligamentaria. Pero como dicen, el gol estándar, el más exacto, es la resonancia magnética. Aunque cuando ustedes aprendan a leer resonancia se van a dar cuenta que el ligamento es una piltrafa, delgadito. Y tú dices que eso era el ligamento, sí, eso era el ligamento. Pero es muy delgado en la imagen de la resonancia. Por eso no es tan tampoco, wow, que te va a cambiar el panorama en relación a una ecografía. ¿Cuál es el tratamiento de una lesión de ligamento colateral externo? Wendy. ¿Externo o interno? ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien. En la Primero, mayoría de los tratar, casos, ¿cómo? no me acuerdo. Sí, bueno, como tú has preparado el seminario, te preguntaba. En la mayoría de los casos, en pacientes de baja demanda física, o sea, personas comunes y corrientes que tienen un esguince de primer, segundo grado, ligamento colateral interno o externo, el tratamiento es conservador. Hay dos opciones, una clásica y una más funcional. La clásica es ponerle un yeso muslopedio o tipo calza, que es desde el muslo hasta por encima de los maleolos, y esperar una cicatrización de 3 a 6 semanas. Acuérdense que mucho tiempo inmovilizado ya también puede irse a la rigidez de la rodilla. Pero hoy en día es más funcional colocar una ortesis, o llamemos una rodillera, tipo bisagra que se llama, que permite al paciente flexionar y extender parcialmente, pero protege de los movimientos amplios de varo y valgo. Especialmente estas rodilleras se usan en el postquirúrgico. ¿Por qué? Puede haber pacientes de alta competencia, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, que se rompen el ligamento, en ellos no puede ser conservador, tiene que ser quirúrgico para propiciar una rehabilitación 100% segura y sobre todo impedir que el paciente pase mucho tiempo inmovilizado, lo cual puede generar pérdida muscular, rigidez y dolor. Pero en la mayoría de los casos de personas como ustedes y yo, es un tratamiento conservador. Ligamento cruzado anterior. Volvemos para allá. ¿Cuál es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior? Diego Tupa. Disculpe, doctor. Que están mirando en sus pantallas otras cosas, ya me estoy dando cuenta, están No, distraídos totalmente. ¿Cuál es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior? bueno, sería por rotación. ¿Solo rotación? No, doctor. Adriani. Anterior, rotación interna, doctor. Jean-Pierre. Flexoextensión, doctor. Fuera de flexoextensión, todos tendríamos roto el ligamento porque caminar implica flexoextensión. Subir gradas implica flexoextensión. Shaonin.
¿Cómo se rompe un ligamento Y cruzado? la flexión lateralizada, doctor, externa. Flexión lateralizada. O sea, un valgo en flexión y Un- rotación. Te dice Sli, a ver, piensa antes de hablar, Sli, ¿ah? Claro, Responde mi pregunta, no te vayas por la tangente. ya, ¿Cómo se rompe un ligamento cruzado anterior? ¿cómo se rompe? ¿Cuál es el mecanismo en todo caso? Se produce Muy bien. durante la práctica de deportes. Implican detenerse o cambiar de dirección en forma repentina. Tú eres el típico ejemplo de que no sabe disimular que está leyendo. Ni siquiera tienen entonación para disimular cuando leen. Hasta para mentir hay que saber hacer algo, pues. A ver, Wendy. Es rotación, puede ser rotación externa, el varo forzado o el valgo forzado. Entonces no es un mecanismo puro, ¿no es cierto? Tiene que combinarse tres maniobras: valgo, flexión y rotación. Que nuevamente volvemos al concepto que es medicina deportiva, ¿no? Fútbol, básquet, vóley, lesiones de impacto y de flexión. Yo traje mi laptop, pero no traje mi cargador y estoy con 19%, pero voy a ir con mi laptop hasta donde podamos. Si se apaga, me voy a conectar por mi celular, ¿ya? Muy bien, entonces, el mecanismo también, como hablamos hoy día con los chicos en la práctica, al final no trasciende mucho. La cosa es que está roto y de eso va a depender el tratamiento. Lógicamente, acuérdense que cuando el mecanismo es más aparatoso, puede haber lesiones multiligamentarias. O sea, no solamente se ha roto un ligamento, se pueden romper varios y ahí el pronóstico y el tratamiento cambia, se hace más complejo. ¿Cuál es el examen físico de una lesión meniscal, de una lesión del ligamento cruzado anterior? Diego Tupa. ¿Qué Ah, esperas encontrar? bueno, la prueba me dijo esto sería No, examen físico. ¿Qué signos y síntomas refiere el paciente? del ligamento cruzado anterior. eh, ¿Ah? Dificultad al momento de doblar la rodilla, como era de... No, o sea, Es ¿cómo le como, tu explico? respuesta es como que te pregunte, ¿cuáles son los signos y síntomas de una gestante? Siente un cuerpo extraño en su cuerpo. O sea, No tienen es que responder doctor, como sino es alumnos de medicina de quinto año, pues chicos. que justo se me fue la No palabra con el para... respeto que se merecen, no como técnico de enfermería. Usen términos técnicos, términos adecuados, usen un vocabulario de medicina. Adriani, ustedes Voy a están mal hacer, acostumbrados a que las clases teóricas son que un tonto exponga, el profesor esté ahí tonteando, cumpliendo la hora y ustedes al final hagan preguntas intrascendentales. Eso les gusta a ustedes educarse. Pero cuando uno les exige estudiar para venir estudiando a clases, no sirven, no responden. Y todavía como Diego dice, ¿para qué me conecté? Mejor me hubiera quedado afuera como los otros 10. Háganse doctor, un favor ustedes estudiando. No es para mí. A ver, Adrián, doctor, ¿no puede hacer rotación interna? es que normalmente la rodilla no la podemos rotar voluntariamente interna. El movimiento de rotación es un movimiento anormal. Tú no puedes rotar tu rodilla para adentro. Otra cosa es que puedas evertir el pie o invertir el pie, pero que tú quieras rotar tu rodilla de por sí, eso es patológico. La palabra simple es inestabilidad. ¿Ya? Cuando uno tiene una ruptura ligamentaria a predominio del ligamento cruzado anterior, se llama inestabilidad. O sea, el paciente dice, yo siento que la rodilla me baila, me falsea, cuando piso se me va para adelante, se me va para un lado. Entonces, el ligamento, más allá de producir dolor, aumento de volumen, limitación para la marcha, digamos, de flexo-extensión limitada, lo que genera es inestabilidad, movimientos anormales en la rodilla. Porque cuando uno tiene sus cuatro ligamentos intactos, su tendón rotuliano, su tendón popliteo, sus gemelos, sus isquiotibiales, su pata de ganso íntegra, esa rodilla no tiene por qué moverse más allá de una bisagra de flexo-extensión. Pero cuando tú mueves y sientes que se rota para adentro, para afuera, esa rodilla es inestable. ¿Ya? Inestabilidad. A veces multidireccional, inclusive, se mueve para adelante, para atrás, para adentro, para afuera. Lógicamente, cuanto más lesiones ligamentarias hay, o sea, cuanto más ligamentos comprometidos, mayor inestabilidad va a haber.
¿Cuál es la prueba de examen físico gold estándar para el ligamento cruzado anterior? SLI. Muy bien. Jean-Pierre, ¿cuál es el gold estándar para el ligamento cruzado anterior? La prueba de cajón anterior. Es útil, pero no es la más exacta. ¿Cuál es Shaoning? ¿Cuál es Diego Tupa? Latchman, doctor. Latchman, muy bien, ¿no? El Latchman es más confiable que el cajón anterior. El cajón anterior también es útil, pero no tiene tanta especificidad como el Latchman. El Latchman es paciente echado, rodilla flexión de 30 grados, se fija el fémur o el muslo y se hace una traslación de la tibia anteroposterior. En sí, si está roto el cruzado anterior, la tibia no debe irse para atrás, porque el cruzado posterior está intacto. Lo único que debe hacer es que la tibia se salga para adelante, que es la función que se pierde cuando se rompe el ligamento cruzado anterior. Latchman. ¿Cuál es el examen de imagen para el ligamento cruzado anterior? Adriani. Resonancia magnética nuclear. ¿Con contraste o sin contraste? Contraste. Sin contraste. Todo lo que es articular es sin contraste, a no ser que estén pensando en un tumor, en algo muy anormal. Perfecto. ¿Sirve la radiografía? Bueno, hay radiografías que se llaman en estrés, ¿no? Que yo entro a la máquina de rayos X con el paciente y hago un Lashman, hago un valgo, hago un varo, hago un postezo y puedo generar mayor apertura o mayor asimetría de los espacios que me estaría indicando subjetivamente que el ligamento está roto. Pero no quiere decir que sea la imagen estructural del daño. Una vez que tengo un Lashman positivo, ¿qué tengo que hacer con ese paciente en la emergencia? ¿Lo enyeso o lo dejo suelto? ¿Qué dice Jean-Pierre? No estoy seguro. No es ¿Qué bueno. dice Diego Tupa? No estoy seguro, doctor. Como urgencia, muy bien, me agrada vuestra sinceridad. Como urgencia, me llega un chico que hace 2 horas jugando fútbol, se dobló la rodilla y crack, sonó y se le hinchó. Bueno, le hago una artrocentesis que probablemente venga con signo del témpano positivo porque el ligamento se rompió y sangró, llenó la rodilla, lo puso, sacó sangre, bajó el volumen y como tiene inestabilidad y dolor, le puedo poner una férula. Y ahí promuevo el reposo, el manejo con hielo, antiinflamatorios, hasta que se haga su resonancia. Pero si es un paciente con una lesión crónica, o sea, que viene con una inestabilidad de 3, 4 meses, un año, que ya la rodilla le falsea, tiene dolor, ese paciente no vale la pena inmovilizarlo. Y te va a preguntar, ¿y puedo usar una rodillera? No hay en sí una rodillera que proteja el movimiento de la anteversión, de la antepulsión de la tibia. No sirve. Lo que tiene que decirle es, usted tiene que restringir actividades físicas. No puede estar subiendo y bajando escaleras, no puede estar corriendo, no puede hacer deporte de impacto, mientras que hagamos la resonancia. Wendy, háblame del tratamiento de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Empezamos con un conservador, tratamiento conservador con algún tipo de ortesis, puede ser. Y ¿En ya quiénes no se opera el ligamento cruzado anterior? en los que no presenta una fuerte sintomatología o Ya. limitación de Acuérdense que la funcionalidad. sintomatología del ligamento no va a ser dolor. La sintomatología del ligamento va a ser inestabilidad. Entonces el paciente va a decir, no me duele, pero tuve que la rodilla se mueve como una mazamorra, como una gelatina. Eso ya es un signo. Entonces, el signo primordial para decidir la necesidad de cirugía es inestabilidad. Si hay inestabilidad, esa rodilla debe recuperar su estabilidad para evitar que haga artrosis. Entonces, probablemente el 95% de casos de ruptura del ligamento cruzado anterior total debe operarse. Tears es el término que usan los americanos para referirse a los desgarros meniscales o ligamentarios. Hay desgarros incompletos que son ahorita en discusión si deben operarse o no, porque hay casos de cicatrización espontánea del ligamento cruzado. Pero ¿en quiénes debo operar una ruptura parcial? En los deportistas. Porque si él sigue haciendo deporte con un desgarro parcial, de hecho que lo va a terminar de romper por completo y va a generar inestabilidad.
¿Cuáles son las técnicas de reparación de un ligamento cruzado anterior, Wendy? Los injertos, doctor. Se llama, el término técnico el- correcto se llama una plastía del ligamento, o sea, cambiar el ligamento, ¿no? Plastía del ligamento cruzado. Y esas plastías se hacen recambiando el ligamento roto por otras estructuras naturales o sintéticas. Por ejemplo, el hueso, tendón, hueso. hueso, tendón, hueso. ¿De dónde sacas el hueso, tendón, hueso? Se reseca, por ejemplo, un pedazo de la rótula con el tendón rotuliano y de la tuberosidad de la tibia. Entonces, eso. ¿Otro? Injerto. Otro. A ver, Shaonin, ¿cuáles son los músculos isquiotibiales? A mí no me pagan por escucharlos hablar y hacer diapositivas. A mí me pagan porque ustedes aprendan. Pero yo no puedo hacer que aprendan si ustedes no tienen la voluntad de estudiar y ni siquiera se acuerdan anatomía. Y a veces es frustrante tratar de establecer una metodología de aprendizaje cuando todo está vacío. A ustedes les gusta, pues, ¿no? Seminario, que exponga el compadre hora y media y después el doctor que haga 2, 3 comentarios y después, si alguien quiere preguntar, se responde y se acabó el seminario. Eso no es aprendizaje. Aprendizaje es venir estudiando a clases, revisar uno otro libro, ver videos, pero no esperar al profesor como si fuera el nido para que yo les enseñe. Yo no les voy a enseñar traumatología, ustedes tienen que aprender estudiando, yo voy a aclarar vuestras dudas. Y para los que no han venido, favor que me han hecho, menos bulto, mayor claridad. Y para los que están acá como si no hubieran estado, como algunos que estoy mirando, peor todavía. Ustedes tienen solamente un examen. Miren mi rostro de siniestro. Estudien, porque eso va a ser una masacre, así como cuando las cebras aplastaron a Mufasa y lo destruyeron, igualito va a ser. Un solo examen. Estudien, ¿no? Estudien lógicamente del libro del doctor, porque de ahí vienen muchas preguntas, pero estudien también para aprender. Uno no está estudiando medicina para pasar de ciclo, uno está estudiando medicina para atender personas. Y si tu conocimiento es básico o esencial, todavía estás a tiempo. No sé si les he contado la de la vaca, ¿no? Tu papá pudo haberse comprado una vaca. Esa vaca daba leche. De esa leche podía haber hecho queso. Y quizás vendiendo ese queso había hecho mucho dinero. Pero decidió educarte, invertir en tu educación, en tu internet, en tu pasaje, en tu comida, en tus libros. Que valga la pena, porque no haya sido una vaca la fuente de inversión. Entonces pónganse a estudiar. A mí no me hacen un favor estudiando. Nosotros no regalamos las notas en traumatología. Muy bien. Te felicito, Wendy. El video estuvo bueno. Faltaba referenciar algunos contenidos. Siempre es importante cuando uno hace una diapositiva poner de dónde ha sacado la información, pero ha estado muy bien. Y en relación al examen físico de la rodilla, que en este capítulo es muy importante, yo les sugiero que les pidan a vuestros profesores hacer en las prácticas presenciales examen físico de rodilla, ¿no? Con el grupo vamos a hacer el martes todo lo que es la práctica de examen físico en la guardia, porque tenemos que tener pacientes para examinar y lo que tenemos en pabellón son fracturas, no le puedes hacer un Schasker, no le puedes hacer Lashman, ¿no? Es imposible. Entonces vamos a buscar pacientes sanos para hacer exámenes. Gracias por su tiempo. Nos vemos alguna vez en la vida. Yo solo tengo una clase en este mes. Antes tenía 3, me tocaba músculo y tendón, pero ahora por la premura del tiempo se han suspendido esas clases. Pero estudienlas también porque están en el libro del doctor y las pueden tomar. Tendón de Aquiles, tendón flexor extensor de la mano, manguito rotador. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor.